que hoy por diferentes motivos, Señor, no están aquí, pero están allí escuchando a través de la radio, Señor. Te pido que tú bendigas su vida, que tú ministres, Señor, aún a la distancia. Que la presencia de tu Espíritu Santo que se mueve aquí también esté entrando a lo que están escuchando a través de la radio o a través de otro medio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. El título del mensaje de esta noche es lo que dice aquí al final del texto: dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Y es bueno preguntarse qué llevó a estos discípulos tomar esta decisión. Esta decisión, podríamos decir, difícil, porque ellos tenían familia. La palabra cuenta que Pedro tenía suegra, y si tenía suegra tenía esposa, y si tenía esposa seguramente que tenía algunos hijos, tenía trabajo, y sin embargo llegó un momento que ellos tomaron esta decisión, dejar todo y seguir al Señor. Impresionante. A veces nosotros leemos la palabra de Dios y bueno, como que vamos haciendo lo de corrido y no nos detenemos a pensar lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Y a mí me llevó a pensar y decir: Señor, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo por el cual estos hombres fueron capaces de dejar todo y seguirte? Maravilloso ser un discípulo de Cristo, pero también había un precio, porque ellos se movían con barcas, se movían caminando en diferentes ciudades y tenían que estar por bastante tiempo alejados de su tierra, alejados de su familia. Así que no era una cosa fácil. Lindo, pero no fácil. Amén. Esa fue la decisión. Y sabe, hermanos, cuando ellos tomaron la decisión de hacer esto, este acontecimiento está en un contexto de un milagro de Dios, de un milagro, de una pesca milagrosa. Ellos habían experimentado en ese momento lo que la Biblia lo llama, o el título, digamos, de ese pasaje: la pesca milagrosa. Sobrenaturalmente habían pescado, tenían provisión, y cualquiera hubiera dicho: ahora que tenemos pescado, ¿por qué no hacemos pescado asado? Vamos con unos buenos pescados, ya que tenemos en abundancia, vamos a preparar el carboncito y nos comemos unos hermosos pescados asados. Ni siquiera eso hicieron. Dejándolo todo, le siguieron. Yo creo, hermanos, que lo que estos discípulos experimentaron en ese momento fue la revelación de Jesucristo, por una parte, de quién Él era, y también la revelación de su llamado. Porque el Señor le dice a Pedro: serás pescador de hombres. Eso tenía que ver con su llamado. Entonces, creo que en ese momento ellos comenzaron a darse cuenta
que aquel en quien era el Hijo de Dios, era el proveedor, era el sanador. La opción de decir, ¿me quedo con la provisión o sigo al proveedor? Si alguno de ellos experimentaron la sanidad, podrían decir, ¿me quedo disfrutando la sanidad o sigo al sanador? Estos discípulos tomaron una decisión sabia. Y sabe, hermano, no siempre el Señor te va a pedir que dejes tu trabajo, como en este caso. Porque aquí ellos dejaron su trabajo. Pero no siempre el Señor te va a pedir eso. En mi caso, que estoy bastante tiempo en la obra del Señor, he visto diferentes situaciones de hermanos que quizás todavía no tenían el llamado a dejar su trabajo y ellos querían dejar y vivir por la fe. Entonces yo le tenía que decir como el pincha globo, decir, hermano, pero Dios te confirmó que hagas eso. Y algunos lo tomaban como que le estaba pinchando el globo, pero es así. Uno no puede tomar la decisión de dejar su seguro, convencido, confirmado por las autoridades de la iglesia, confirmado en este caso por los apóstoles, los pastores. Si realmente no hay una confirmación en tu espíritu, en tu corazón, de que tienes que dejar tu ocupación, no lo dejes. Porque no a todo el Señor le pide que se dedique solo a la obra de Dios. He visto otros casos que a lo mejor el Señor lo estaba llamando a dejarlo todo, pero se quedaron aferrados a las cosas materiales. Y también he conocido casos de hermanos, de hermanas, de matrimonio que estaban allí con su ocupación y llegó el momento a que tenían que tomar la decisión de dejar su ocupación en lo secular y de dedicarse a la obra de Dios. Yo he visto estos tres casos, pero podemos decir que son acontecimientos especiales. Pero aunque el Señor no te pida que dejes el trabajo secular, cuando comienzas a conocer a quien tú creíste, en Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que sucede en tu corazón, cuando comienzas a tener la revelación de quién es Jesucristo y comienzas a experimentar la presencia de Dios y tener esa revelación de tu llamado, lo que pasa con tu ocupación secular queda en segundo plano. Tú acomodas tu ocupación secular al Señor, dándole el primer lugar y al llamado que hay en tu vida, aunque sigas trabajando. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque tu confianza ya no está más en tu negocio, en tu trabajo, sino que está en el proveedor a quien tú conoces. Yo estoy seguro que estos discípulos dijeron, si el Señor en un instante pudo llenar nuestra barca de peces, Él se encargará de sustentar nuestra familia, Él se encargará de sustentar nuestro hogar. Si Él de forma milagrosa hizo que se produzca esta pesca y Él nos está llamando a que seamos sus discípulos y que le acompañemos, estamos seguros
que a nuestra familia no le va a faltar nada, que Él se va a encargar que nuestra familia tenga el sustento que necesita. Eso es lo que los llevó a los discípulos a tomar esa decisión, porque yo creo que no eran irresponsables. Ni tampoco el Señor le va a pedir que haga algo y va a abandonar la familia diciendo, bueno, arréglense ahora. No, el Señor está atento a todo. Amén. Entonces, qué bueno, hermanos, que nosotros podamos tener revelación de quién es Jesús. En el libro de Hebreos, el capítulo 1 y el verso 1, dice así, Hebreos, mire quién es Jesús, quién es aquel en quien usted creyó, en quien yo creí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es Jesús? Por medio de Él fue creado el universo. El apóstol Juan dice, Él es antes de todas las cosas. Antes que se creara algo, ya Jesús el Hijo estaba. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. A estos discípulos se les fue revelando quién era Jesús. El Creador, por medio de Él fue creado todas las cosas, y además las cosas están allí porque el Hijo de Dios las sustenta. Entonces, eso le dio la fe y la osadía de tomar esta decisión. Esta decisión importante que a la mente natural cualquiera podría decir, pero qué bueno es que el Señor se nos revele. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de Efesios, nosotros vamos a ver cómo él oraba, porque él ya estaba allí funcionando en su llamado. Capítulo 3, verso, ya le digo, creo que es el 14, vamos a ver. El 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo, que también conoció al Señor Jesucristo por revelación, recibió un llamado y él estaba experimentando eso, y él tenía una causa al dedicarse también a orar, a doblar sus rodillas. Él quería que la iglesia, los discípulos, lo que habían ingresado a la comunión de la iglesia, sean fortalecidos espiritualmente. Pero tenía un propósito. Dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite
Cristo por la fe en vuestros corazones. Mire, en este tiempo, el Señor Jesucristo está en espíritu. En 2 Corintios 5:16 dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ahora conocemos a Cristo de forma diferente. Lo conocemos por revelación. Ahora Jesucristo solo lo podemos experimentar por revelación. Entonces, esto llevaba a Pablo a doblar sus rodillas para que la iglesia conozca a Cristo. Que no se quede como pensando que Jesucristo es solamente un sanador o que en algún momento de la vida hizo un milagro y como que todo terminó ahí. Sino que Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de su Espíritu Él puede habitar en nuestros corazones. Por eso nosotros tenemos que erradicarnos, hermano, esa idea de que el Señor visite. Yo sé que está bien eso como para un crecimiento o como para un aliento. Bueno, tócame, Señor. Quiero un toque de Dios. Lo que nosotros debemos aspirar y buscar que Cristo habite en nuestros corazones. Y por eso Pablo oraba para que la iglesia esté fortalecida y nada le haga desviar, nada le haga, fallar para que luego la presencia de Cristo se aparte, sino que ellos estén fortalecidos para que sean obedientes y de esa manera Cristo habitaría en su corazón por medio de su Espíritu. Y aquí dice la palabra, para que habite Cristo por la fe. Volvemos allí al pasaje que hemos leído en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y sabe que habitar, hermanos, habitar la presencia de Cristo nos habla de experimentar la presencia. Eso es lo que Pablo en su intercesión estaba orando, diciendo, Señor, yo quiero que tú habites en el corazón de cada hijo y de cada hija tuya. Y quiero, Señor, que ellos vayan experimentando tu presencia. Porque luego dice, y arraigados y cimentados. Arraigado tiene que ver con raíces que se van haciendo lugar en la profundidad de la tierra. Cimiento tiene que ver con lo que se realiza debajo de las construcciones para que esté firme. Eso nos habla de experiencias que nos arraigan en el Señor, que nos cimientan en el Señor. Usted me ve aquí, pero no ve los cimientos. Usted no ve qué es lo que me mantiene aquí. Usted ve a muchos hermanos que han pasado momentos tan difíciles, pero lo ven allí firme. Porque usted lo ve arriba, pero no ve los cimientos de lo espiritual. No ve cuánto se han arraigado, cuánto han experimentado a Dios. Y esas experiencias que han tenido con Dios, esa experiencia que están teniendo con el Señor, eso arraiga, eso los cimienta en Dios y no lo mueve los problemas, las dificultades. A esto se refería Pablo cuando estaba orando para que habite Cristo por la fe. Y cuando la presencia de Dios, hermano, comienza a habitar en nuestra vida,
y comenzamos a arraigarnos en el Señor porque estamos en comunión, porque lo estamos buscando y lo vamos experimentando, como en este caso, en esta noche que estamos adorando, estamos buscando, hay una administración de Dios, hay algo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Bueno, así vamos nosotros experimentando día tras día al Señor, y eso nos lleva a ir conociéndole a Dios. Dice el verso 18, Efesios 3:18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto nos habla de una revelación progresiva del Señor. Yo por mucho tiempo no entendí por qué el Señor quería que nos relacionemos con Él por medio de la fe y no por medio del razonamiento. A nosotros nos parecería mejor relacionarnos con el razonamiento. Cuando comprendemos, wow. Pero el Señor dijo, no, por el razonamiento no, por la fe. El justo vivirá por su fe. Y siempre lo que Dios elige es lo correcto. ¿Por qué el Señor eligió que nosotros nos relacionemos con Él por medio de la fe y no por el razonamiento natural? Porque el razonamiento natural no es capaz, no tiene la capacidad de comprender a Dios y la dimensión de su propósito. Hay cosas que nosotros lo recibimos por revelación y lo aceptamos por fe, pero nuestro entendimiento es como que no llega. La palabra de Dios dice, por la fe entendemos que el Señor creó el universo. Y una de las cosas, hermano, hay una infinidad de cosas que uno con el razonamiento jamás lo logrará abarcar. Es que Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Dios es eterno. Dios no tiene comienzo. Dios no tiene final. Entonces, lo único que podemos hacer es por medio de la fe ir conociendo a Dios. Ni el resto de la eternidad nos va a alcanzar para comprender todo lo que es Dios. Por eso el Señor eligió la fe y no el razonamiento. Entonces, la oración de Pablo era que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. La anchura, Él es omnipresente. La longitud, la profundidad. No hay algo tan profundo que se pueda esconder del Señor. La altura. No hay nada más alto que puede estar por encima del Señor. Amén. Entonces el apóstol estaba orando para que Cristo habite en los corazones, para que se vayan arraigando a raíz de las experiencias y de la revelación progresiva de Dios. Usted va allí entendiendo que el Señor es el que sustenta todas las cosas. Y si estoy acá vivo es porque el Señor me está dando vida.
¿Cómo le voy a ser desobediente o cómo voy a ser rebelde contra aquel que es el que me está dando vida, es el que me está manteniendo en pie? Sería tonto rebelarme contra mi creador, contra aquel que me está sustentando. Querer aparentar, querer ocultar algo ante aquel que todo lo ve. Entonces, todas esas experiencias que van llevando al creyente a un crecimiento, mire hermano, eso es lo que te lleva a tomar esas decisiones que hemos mencionado al principio. Luego el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Una de las cosas, hermanos, que nos va a ayudar a poner a Dios en primer lugar, que nos va a llevar a tomar una decisión de seguir nuestro llamado, es cuando conocemos el amor de Dios. Es cuando estamos experimentando su presencia, y Él es amor, es algo indescriptible, algo tan hermoso que uno experimenta cuando la presencia de Dios se está manifestando en nuestra vida. ¿Cuántos han tenido esta experiencia? El amor de Dios. Cuando te ministra Dios y sientes su amor, eso te lleva a decir, Señor, yo no quiero vivir sin ti. Yo no quiero vivir separado de ti. Yo no quiero nada sin ti. Yo creo que esos discípulos experimentaron la presencia revelada del Hijo de Dios, y ese amor los invadió y dijo, vamos a seguir. Cautivados por amor, le siguieron. Nunca habían conocido a alguien que lo amara de esa manera. Eso te lleva a tomar esa decisión tan importante de que Dios es primero. A veces el ser humano intenta obedecer los mandamientos como por la fuerza. Sí, yo sé que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero si Dios no se te revela, si no experimentas el amor de Dios, será teología que estará en tu mente, pero en la práctica. Pero cuando se te revela el amor de Dios y tú comienzas a amarlo, comienzas a amar su presencia, comienzas a experimentar al Señor, y tú dices, esto jamás lo he experimentado. Y eso te lleva a tomar la decisión de nunca querer perder la presencia de Dios. Eres capaz de dejar todo, pero no por miedo de ir al infierno, sino por amor a su presencia. Estás dispuesto a dejarlo. Y si hay algo que dejar, tú lo dejas. Y sabe, hermano, que lo que Dios muchas veces nos pide que dejemos es solamente porque estorba. Si Dios te pide que dejes algo, es solamente porque está estorbando para lo que Dios quiere darte. Entonces, esa experiencia con Dios
es lo que te va a llevar a tomar la decisión de esos discípulos. Que uno, si lo mira en la lógica, va a decir, están haciendo locura. Pero no es locura. Es revelación de quién es Jesús, de quién es el Hijo de Dios. Y cuando tienes esa revelación, tomarás esa decisión. Él será primero en tu vida y lo amarás por sobre todas las cosas. Eso no significa que dejarás de amar a tu familia, a tus hijos. Los seguirás amando y quizás más todavía, porque cuando Dios te ministra su amor, tú amas con más intensidad. Pero siempre el amor por el Señor será primero. Y ese amor por Dios te llevará a tomar decisiones. El verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Llega el momento que tú y yo comenzamos a entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, es todopoderoso. Y si usted y yo le seguimos, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando el Señor Jesús estaba hablando de una persona que era rica y dijo, cuán difícilmente entrará un rico en el reino, los discípulos se comenzaron allí a preguntar y dicen, bueno, entonces ¿quién puede ser salvo? El Señor le dice, nadie puede entrar al reino de los cielos los que confían en las riquezas. Y ahí Pedro le dice, Señor, nosotros, esto está en Marcos capítulo 10, si usted quiere después lo busca, verso 29, Marcos 10, 29 creo que es el texto. Dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El Señor Jesús le dice, no hay nadie que haya dejado familia, que haya dejado tierra, que haya dejado bienes materiales por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en esta vida y luego con persecuciones vida eterna. Entonces, el tomar la decisión de dejar cosas por el llamado es una decisión sabia. Es una decisión que te llevará a la multiplicación. Es como el grano de trigo que muere cuando es sembrado, pero luego brota y resulta que se multiplica. Entonces, cuando uno toma esa decisión por el llamado, recibirás mucho más de lo que tú podrías lograr lejos del llamado. Fue lo que estos discípulos comenzaron a entender. Comenzaron a darse cuenta que si seguían al Señor, iban a recibir mucho más de lo que ellos lograrían siguiendo su propio camino. Pero más allá de eso, hermanos, más allá de lo que podamos recibir o no recibir, eso pasa en segundo plano. Cuando el llamado de Dios comienza a arder en tu corazón, es algo tan hermoso. Jeremías dijo, yo en algún momento crítico de mi vida dije que no voy a hablar más de ti, ni voy a mencionar tu nombre. Pero había un fuego que ardía en mis huesos.
el llamado. Un fuego. Más fuerte fuiste que yo. Me sedujiste, Jehová. Aleluya. Cuando el llamado de Dios comience a arder en tu vida y tú comiences a experimentar a Dios en la función de tu llamado, hermanos, eso es tan hermoso. Eso vale más que todo lo que uno puede recibir en lo natural. Cuando tú y yo recibimos la revelación de quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios, y el llamado de Dios comienza a arder en nuestro corazón, no nos importa si vamos a ser ricos como Abraham o solamente vamos a tener un cinto de cuero como Elías. No importa. Si vamos a recibir mucha riqueza como lo fue Abraham, o vamos a ser como Elías, que tenía que andar en cuevas. Porque aunque Elías andaba en cueva, tenía el proveedor, tenía el sustentador, tenía el guardador. Ya no nos importa. Lo que nos importa es el Señor, es su presencia y es cumplir su llamado. Las cosas materiales pero eso para ti no será importante. Lo importante será el Señor. Y ese fluir de la presencia de Dios en la función